Hola, soy Tony y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Este tema es muy importante para tu día a día como conductor y además en cada examen cae mínimo una pregunta, así que muy atento. Entre otras cosas vas a aprender si en un cruce tienes que esperar o puedes pasar, o qué hacer si en un puente por el que solo cabe un coche te encuentras otro de frente. Vas a aprender sobre prioridad. Empezaremos por la prioridad de los cruces. ¿Vamos? Si en un cruce hay un semáforo o un stop, es bastante fácil saber quién tiene que pasar. Pero ¿qué sucede cuando llegas a un cruce y no hay ninguna señal de prioridad? En un cruce sin señalizar, tendrás que ceder el paso a los vehículos que vengan por tu derecha. Mira estos dos coches. No hay ninguna señal, ¿no? ¿Cuál pasará primero? El verde pasará primero. Y el rojo tendrá que esperarse, porque el verde sale por su derecha. Fácil, ¿no? Si te viene alguien por la derecha, tienes que esperar y dejarle pasar. Acabamos de ver la norma general, pero hay 4 excepciones. Ya verás que son de sentido común. Por ejemplo, si circulas por una vía pavimentada, tendrás siempre prioridad frente a los vehículos que vengan de una vía sin pavimentar. Por ejemplo, si tú vas por una carretera asfaltada y hay un coche que sale de un camino de tierra, tú tendrás prioridad y el del camino de tierra tendrá que esperarse aunque salga por tu derecha. La segunda excepción son los vehículos que circulan por raíles. Siempre tienen prioridad en un cruce sin señalizar. Por ejemplo, un tranvía. La tercera son los carriles de incorporación a la autopista. Siempre tienen que ceder el paso. Realmente no se trata de una intersección, porque si recuerdas cuando dimos la definición de autopista, vimos que en una autopista no puede haber cruces. Y la cuarta es la rotonda o glorieta. Los vehículos que ya están dentro de la rotonda siempre tienen prioridad. Por eso los que van a entrar tendrán que esperar a que pasen los que ya están dentro. Ahora te voy a explicar las intersecciones señalizadas. La señalización te la puedes encontrar de varias maneras. Un agente de tráfico, un semáforo, una señal vertical o una señal pintada en el suelo. Vamos a ver las distintas señales relacionadas con la prioridad. Para empezar, si te encuentras un agente de la circulación, policía, tendrás que hacerle caso. Por ejemplo, el agente puede hacerte así. No es que te esté saludando. ¡Hola! ¿Qué hace? Lo que te está diciendo es que tienes que pararte. Y eso afecta a los que van conduciendo y le ven la cara a la gente. Pero si hace así, lo que está diciendo es que tienen que pararse tanto los que le ven la cara como los que le ven la espalda. A mí que la gente de la foto tiene una bonita espalda. Eso afecta a las direcciones que cortan la indicada por el brazo de la gente. Yo ya llevo un ratito así y ya me he cansado. Aunque baje los brazos, tienes que seguir parado, y no retomar la marcha a no ser que te lo indiquen. La reanudación de la marcha la puedo indicar con un toque largo de silbato. Así. Con el silbato también pueden indicarte la detención, con silbidos cortos y frecuentes. Así. Esto conviene que lo memorices bien, porque de vez en cuando lo preguntan. Para que no se te olvide, te voy a dar un truco super express. Cuando hablas por el teléfono fijo y se corta, se para la comunicación, y el sonido es pip, 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 pip. Pues lo mismo hace la gente si quiere parar la circulación. Estas señales de la gente afectan a los vehículos que aún no hayan entrado en la intersección. Si ya has entrado en el cruce no deberás pararte, tendrás que seguir para no quedarte en medio. Cuando en la intersección hay un semáforo, el semáforo manda. Verde, pasa. Rojo, para. Y amarillo fijo, también para. Es como si estuviese rojo. Aunque si no te da tiempo a frenar de manera segura, puedes pasar. No confundas el amarillo fijo con amarillo intermitente, que indica que puedes pasar pero con mucha precaución. Y si es necesario, ceder el paso. No te preocupes, que veremos los semáforos con más detalle en el tema de señales. Pero, ¿qué pasa si hay un semáforo en verde y un policía te dice que te pares? Pues que tienes que hacer caso al policía. El poli siempre manda más. Y además, pone multas. Hay unas cuantas señales verticales que indican prioridad. Esta señal, por ejemplo, te indica que en el siguiente cruce tienes prioridad aunque te vengan otros por la derecha. Y estas otras también te indican que tú tienes prioridad sobre la izquierda o sobre la derecha y la izquierda. Y hay otras muy parecidas que te indican que tienes prioridad no en cruces, sino sobre carriles de incorporación a derecha e izquierda. En todas estas señales, la línea de tu sentido de circulación es la más gruesa. Indicarte que tienes prioridad sobre las otras vías que cortan. Las señales que hemos visto te dicen que tienes prioridad en un cruce, pero esta otra que ves aquí indica que la calzada por la que vas tiene prioridad. Es decir, vas a tener preferencia en todos los cruces hasta que te encuentres con esta otra, que te indica el fin de la calzada con prioridad.
Bueno, seguro que te suenan las señales de stop o ceda el paso. Esta de aquí es la señal de detención obligatoria o stop. Siempre vas a tener que pararte, aunque no vengan coches. Cuando digo detenerte es del todo, como en un semáforo. Se coloca en cruces peligrosos. Y fíjate si es importante que te pares, que el tráfico hasta lo escribe en la señal. Stop. Esta de aquí es la señal de ceda el paso. Te dice que tienes que dejar pasar a los vehículos que te encuentres en el próximo cruce, que salgan por la derecha o por la izquierda. En un ceda, si ves que no ve nadie, no tienes por qué pararte, puedes pasar sin problema. Los cedas o stop no solo te los puedes encontrar como una señal vertical, también pueden estar pintados en el suelo. Las señales triangulares te avisan de que hay algún peligro. Este de aquí, por ejemplo, que tiene pintado un cruce, te avisa de que precisamente hay eso, un cruce. Si te fijas, las dos líneas tienen el mismo grosor, así que no hay ninguna prioritaria. Al no indicar prioridad, lo que se aplica es la norma general, prioridad a la derecha. Es lo mismo que si no hubiera señal. Cuando te toque ceder el paso, no basta con que dejes pasar a los demás. Hay dos cosas extra que tienes que tener en cuenta. La primera es demostrar que vas a ser bueno, como la niña de la foto. Y que te vas a parar, y así el vehículo con prioridad podrá cruzar con tranquilidad. Para ello tendrás que ir reduciendo la velocidad con suficiente tiempo de antelación. Y la segunda es esperarte a que estés seguro de que no molestas al que cruza. Piensa que no puedes iniciar o continuar la marcha si con ello haces que el vehículo con prioridad tenga que modificar su trayectoria o la velocidad. ¿Cuándo tienes que dejar pasar a los demás? ¿Dónde te tienes que parar? A este punto donde te tienes que parar en un cruce, tráfico lo llama posición de entrada. En intersecciones con línea transversal continua o discontinua, la línea es, como norma general, la posición de entrada. Y en intersecciones sin línea transversal, la posición de entrada será donde consigas tener máxima visión del cruce, pero sin invadirlo. Si la intersección está regulada por agentes de tráfico, aplica lo mismo que acabamos de ver. Si hay línea antes, o sin línea, donde tengas máxima visibilidad. Lo único diferente es que te has de parar antes de la gente, y que puede que él mismo te indique dónde te has de parar. Y si la intersección está regulada por semáforos, la posición de entrada es la que te permita ver las luces, pero sin rebasar ni el semáforo ni la línea de detención, si existe. En España casi todos los semáforos están antes del cruce, pero a veces el semáforo está en el propio cruce, o incluso después del cruce. En estos casos tendrás que pararte antes de él. Imagínate que estás en un cruce, pero hay un atasco y los coches van pasando muy poquito a poquito, como en la imagen. Si ves que te puedes quedar detenido obstruyendo la circulación, no deberías pasar, aunque tengas prioridad. Esto mismo también se aplica cuando te puedas quedar detenido en pasos de peatones o pasos para ciclistas. Piensa que si tapas un paso de peatones o de ciclistas, vas a obligarlos a pasar por otro sitio, y esto puede ser muy peligroso. Si te quedas parado en alguna de estas situaciones y obstaculizas la circulación, está claro que tienes que quitarte de en medio en cuanto puedas. En el caso particular de que haya un semáforo, debes salir del cruce sin esperar a que se te permita la circulación en la dirección que querías tomar, aunque el semáforo esté en rojo. Eso sí, siempre que al hacerlo no molestes a los usuarios que van en el sentido permitido. Si te quedas en mitad de un cruce importante en una gran ciudad, puedes liar la parda. Es por eso que a veces se pintan en el suelo unas cuadrículas amarillas, como estas que ves aquí, para recordarte la prohibición de pasar si existe la posibilidad de que te quedes detenido en medio. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas del test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.